Lo dijo él. A primera hora. Ayer en un programa que tenemos que tengo en Canal RTU, tuve una interesante charla con tres distinguidos juristas, con Marcela Estrella Buccelli, con Paul Córdoba y con Mónica Luzarraga. Y claro, en la última parte del espacio procuramos reflexionar sobre las razones de la sorpresiva salida de Diana Salazar de la Fiscalía General del Estado. Y para mí fue sorpresiva, debo decirles. O sea, y fue sorpresiva porque el 8 de abril, la señora fiscal general del Estado, el 8 de abril que finalizó su periodo, aparece en un video junto al fiscal subrogante Wilson Toainga anunciando que, de acuerdo a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, ella se iba a mantener en el cargo hasta ser legalmente reemplazada por la vía de un concurso de méritos de oposición. Un mes y 13 días después, la fiscal cambia de parecer y decide presentar su renuncia irrevocable, que por cierto ayer le fue aceptada con 136 votos unánimes de los presentes en el Parlamento, le fue aceptada por la Asamblea Nacional. Claro, y por ejemplo se hablaba sobre este gesto de desprendimiento de Diana Salazar. Lo decía Paul Córdoba, por ejemplo. Marcela Estrella reflexionaba y ella decía, ¿no?, que no sentía que al día de hoy esa tal vez relación estrecha de la fiscal con el gobierno de turno se haya mantenido. Yo discrepaba, le decía a Marcela, yo siento lo contrario. Todo esto antes de que se conozca lo de anoche. ¿Ya? Sentía lo contrario. De hecho, solo en algún espacio previo a la definición de las candidaturas del año pasado sí sentí que había una distancia del gobierno del presidente Noboa con la señora fiscal general del Estado. Pero está claro que la fiscal, en su momento, cuando desempeñó el cargo, fue cercana a los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa. Creo que eso está claro y no hay donde perderse. Más allá de su trabajo propiamente dicho, ella fue cercana a esos gobiernos. Y Mónica escribe el día de hoy, también reflexionando sobre aquello, y dice, hice una reflexión inocente sobre Lady Diana Salazar Méndez, la exfiscal, en el espacio de ayer que les estoy refiriendo, asumiendo que aún quedaba decencia en ella y que no sería un instrumento más en la debacle jurídica que se pretende instalar. Me equivoqué, dice Mónica. En los últimos 15 meses se ha construido un puente para garantizarle un nuevo puesto. Ahora la mirada hacia el otro lado, la connivencia y la complicidad absoluta tienen sentido. ¿Tiene sentido el sesgo de sus archivos acelerados de investigaciones previas y las varias y vergonzosas ocasiones en que las denuncias contra el régimen fueron congeladas o desestimadas con ligereza? ¿Quién cuestionaría al que te ofrece un nuevo puesto? Reflexionaba Mónica Luzarraga. ¿Quién podría investigar al nuevo patrón? Le decía justamente la jurista en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión. Pero claro, uno se encuentra, y todo esto, digamos, esta reflexión de Mónica tiene sentido luego de lo que se conoció la noche de ayer. Recuerden ustedes que en su carta de renuncia, que nosotros la leímos justamente ayer en este espacio, hay una parte de la carta de renuncia de la ahora ex fiscal general del Estado, donde ella dice textualmente, me voy con la frente en alto, es el último párrafo, los dos últimos párrafos. En el penúltimo párrafo, me voy con la frente en alto a sabiendas de que los mafiosos no me perdonarán haber desmantelado sus redes criminales ni haberlos desenmascarado cuando bajo el disfraz de salvadores de la patria, en realidad lo estaban saqueando. Desde el inicio de mi gestión he vivido bajo amenaza constante y he perdido la libertad de moverme con normalidad. Por ello, he tomado la difícil pero necesaria decisión de radicarme fuera del país. Y el último párrafo dice, dejo encaminadas varias investigaciones, le pido a la ciudadanía que permanezca vigilante para que las mafias no consigan desviar el curso de la justicia. Por eso reflexionaba ayer y yo les decía que la gestión de la doctora Salazar hay que medirla con sentido crítico, destacando sus aciertos que los tuvo, pero también observando sus errores y omisiones que los tuvo. La doctora Salazar no es que era un ser iluminado, no es que era un ángel o un arcángel, no es que estaba por encima del bien y del mal.
Ella tuvo aciertos, pero cometió también errores y hubo omisiones en su gestión. Pero esta parte, ¿no? He tomado la difícil pero necesaria decisión de radicarme fuera del país. Lo decía anteayer en su carta de renuncia. Resulta que ayer el señor presidente de la República emite el decreto ejecutivo 634, a través del cual nombra a la doctora Diana Salazar Méndez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el gobierno de la República Argentina. Sorprende tal vez, porque claro, en la carta de renuncia ella dice que ha tomado la difícil decisión de radicarse fuera del país. Ya había rumores de que iba a ocupar algún puesto internacional, no necesariamente una embajada, pero finalmente era una posibilidad y ella la designan como embajadora. Pero ¿cuál es lo llamativo de este decreto? Porque además el presidente de la República, vean amigos, el señor presidente puede nombrar embajador a quien quiera, porque además tiene una cuota política. Y eso han hecho todos los gobiernos, porque ya alguna gente que dice, ¿qué sabe Diana Salazar de diplomacia? Bla, bla, bla. Amigos y amigas, hay una cuota política que la han manejado todos los gobiernos de turno. Todos, sin excepción. ¿Ya? Y en gobiernos anteriores ha habido gente que no ha tenido conocimiento en servicio exterior que la han nombrado hasta canciller. O sea, por Dios. Entonces esa pregunta de que qué experiencia diplomática puede tener la señora Salazar creo que está de más. Porque además, insisto, hay una cuota política. Hay embajadores de carrera. Lo deseable es que, por ejemplo, el canciller de la República o la canciller de la República, porque lidera la diplomacia ecuatoriana, sea una persona con un mayor conocimiento diplomático. Pero no se estila aquello y tampoco es obligatorio. Hay un segmento de quienes representan diplomáticamente el Ecuador en otros países que pertenece a la cuota política. Hay un montón de ejemplos en ese sentido. Ya, para los que le critican a Salazar, señores, el economista Ricardo Patiño Aroca fue canciller. ¿Y qué conocimiento diplomático tenía el señor Patiño? O sea, partamos de eso, para los que critican este sentido de la cuota política y el desconocimiento. Para mí no va por ahí la discusión. Para mí lo llamativo es que si ustedes leen no solamente la parte del decreto propiamente dicho donde se designa a la doctora Salazar, sino los considerandos. Póngame por favor el documento de la Presidencia de la República. Ahí están los considerandos del decreto ejecutivo 634. Y fíjense ustedes en la parte que está resaltada. Que mediante letra DNERE-PLA número 46/2024 del 29 de enero del 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina comunicó que se ha concedido el beneplácito de estilo para la designación de la señora Lady Diana Salazar Méndez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el gobierno de la República Argentina. Miren ustedes la fecha, 29 de enero del 2024. La doctora Salazar renuncia el 20 de mayo del 2025. Ojo, ella había culminado su periodo el 8 de abril del 2025. Vamos a imaginarnos que no había la prórroga de las funciones de la señora Fiscal General del Estado. Ella terminó sus funciones, o el periodo, no las funciones, para hablar con propiedad. Ella terminó el periodo de 6 años para el que fue elegida y se posesionó el 8 de abril del 2019, el 8 de abril del 2025. Pero ya el 29 de enero del 2024, o sea, 15 meses antes, el gobierno de Argentina ya le había concedido el beneplácito. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso es que yo siempre planteo, por Dios, o sea, ¿por qué no le dicen a la gente la plena? Siempre estuvo en el radar de la doctora Salazar el dejar el país, yo no sé si anticipadamente, no sé si en la cabeza de la doctora Salazar estuvo la idea de renunciar anticipadamente. Había una suerte de rumor que se esparció en 2023.
que iba a depender mucho del resultado electoral de la segunda vuelta del 15 de octubre del año 2023, de que supuestamente si no ganaba Daniel Noboa, sino Luisa González, Diana Salazar iba a renunciar a su cargo. Ese fue un rumor que se esparció justamente en el contexto de la campaña de la segunda vuelta del año 2023. Finalmente ganó Daniel Noboa y Diana Salazar permaneció en el cargo. ¿Ya? Yo tenía esa referencia de algunas fuentes de que sí estaba en el radar de la señora fiscal el eventualmente evaluar quedarse o no en el cargo. Finalmente ella permaneció en el cargo. Pero esto termina siendo llamativo, porque hace 15 meses ya le concedieron el beneplácito, ella lo sabía. Entonces, siempre su plan fue dejar la fiscalía y radicarse en otro país. No necesariamente por las condiciones, no sé, de seguridad, políticas, ella ya tenía un cargo. La doctora Salazar ya tenía asegurado un cargo en otro país. Entonces, ¿por qué? Y esa es la parte que yo cuestiono, ¿ya? ¿Por qué se trata de adornar las cosas como que aquí el país no se va a enterar de la verdad? O sea, diga la verdad, pues. Renuncio porque voy a ser embajadora de Ecuador en Argentina. Renuncio porque desde hace 15 meses ya me habían otorgado el beneplácito. Entonces, ¿por qué le adornan y empiezan en una misiva a decir que frente a las condiciones decide radicarse fuera del país? Le están nombrando embajadora. Y esto siempre estuvo previsto. No es que ahorita nomás, en estos días o en estas semanas. No es que después del 13 de abril, cuando el presidente de la República ganó la segunda vuelta electoral. Esto tiene 15 meses. Siempre estuvo en el radar esta posibilidad de la doctora Salazar. Entonces yo sí cuestiono estas narrativas y estos discursos y estas cartas, por Dios, o sea, que es legítimo que el presidente Noboa nombre a quien quiera embajador, es legítimo. Que es legítimo que la doctora Salazar, una vez que haya dejado el cargo, se vaya a otro cargo, es legítimo, está en su derecho, no va a cuestionar eso, de modo alguno. Lo que cuestiono es que se dice una cosa, pero termina ocurriendo otra. Y no le dicen a la gente la verdad. Pues finalmente ella siempre tuvo en el radar la posibilidad de acceder a ser embajadora del Ecuador ante la República Argentina desde hace 15 meses atrás. Acá me dice, por ejemplo, Naira Chalán, le envío un abrazo a Nairita, qué gusto. Ocupar una cuota política muestra claramente la relación que tuvo el Ejecutivo encabezado por Daniel Noboa con el otro poder del Estado, el judicial encabezado por Diana Salazar. Demasiado oportuna esta continuidad, ni las formas. Yo cuestiono las formas. Ojo, esta relación del Poder Judicial con el Poder Político ha existido siempre. ¿Que estuvo mal antes? Sí, está mal hoy, por supuesto. No es que antes estuvo bien. ¿Ya? Nosotros en el pasado tuvimos dos fiscales que fueron funcionarios del gobierno de turno. Pues también hay que regresar a ver aquello, ¿no? Siempre yo opino que la crítica tiene que ser integral y no solamente a conveniencia. ¿Ya? Don Nahuel dice, ayer justamente había escrito Don Nahuel, en el quinto considerándose evidencia clara y descaradamente la intromisión de la fiscal en las elecciones del Ecuador, perjudicando a la candidata adversaria, refiriéndose justamente a esta designación. O sea, es llamativo, porque además ella fue designada siendo un fiscal. O ella recibió el beneplácito, mejor dicho, para hablar con propiedad. ¿Ya? Ella recibió el beneplácito siendo todavía fiscal general del Estado. Y si ella recibió el beneplácito es porque el gobierno ecuatoriano le envió la designación de la señora Salazar al gobierno argentino, porque esto se estila en diplomacia. Diplomacia, el presidente de la República, para nombrar un embajador, necesita el beneplácito del otro país. Entonces, Cancillería envía obviamente el pedido del beneplácito y el beneplácito no suele tardar. Cuando tarda el beneplácito, eso, digamos, esos silencios diplomáticos cuentan. Y si no se pronuncia en un tiempo prudencial, el gobierno al cual se le pide el beneplácito se entiende por negado ese beneplácito. Esto le ocurrió en el año 2017, ¿saben a quién? Alexis Mera. Cuando el gobierno del presidente Moreno inicialmente pretendía nombrarlo embajador de Ecuador en Washington. Me imagino que alguna gente no se acuerda de este detalle, ¿no? Pero el gobierno del presidente Moreno
al inicio, cuando todavía no había roto con Rafael Correa y no ocurrió la implosión interna de Alianza País, pretendía nombrar a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, como embajador de Ecuador en Washington. Y Estados Unidos no otorgó el beneplácito. Se demoraron 2 meses y nada, y luego de 2 meses se cayó la designación. Eso también hay que recordar, ¿no? ¿Qué me dice Jeff Sanguña? ¿Cómo le va, Jeff? Esto también deja en duda el accionar de la Fiscalía en el caso AAA del alcalde Aquiles Álvarez, teniendo en cuenta el frente abierto del alcalde con el presidente. Claro, lo que dice Jefferson, lo que dice Naira, inevitablemente a uno le hace reflexionar sobre la independencia que tuvo la doctora Salazar en los últimos 15 meses, en donde hubo casos en los cuales había frentes abiertos entre el gobierno, personajes del gobierno, con otros personajes políticos, y tal vez la expresión más palpable de aquello fue el caso AAA, por la confrontación abierta del señor presidente de la República con el alcalde de Guayaquil. Esto es de conocimiento público. Entonces, por supuesto que traen entredicho esto, ponen entredicho aquello, ponen entredicho la independencia. Porque el nombramiento no se da, o la posibilidad de que ella vaya como embajadora ante Argentina no se da luego de su renuncia. Esto estuvo planificado desde hace 15 meses. Yo no sé si no se dieron cuenta cuando escribieron el decreto ejecutivo, que estaban reconociendo eso. Y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero en el decreto ejecutivo, en los considerandos, están justamente incluyendo aquello. Entonces, ¿de qué hablamos? Al final del día, yo no sé si el caso AAA desembocará en una acusación o en una culpabilidad del alcalde de Guayaquil. Para eso están las cortes, ¿no? Pero evidentemente esto contamina los procesos judiciales liderados por la Fiscalía General del Estado. Perdónenme. Por eso yo les planteaba y les vuelvo a plantear, tengamos juicio crítico, no solamente lo que conviene. Entonces acá Marcela Estrella, que también está en sintonía. Entonces, ¿son o no amigos? Dice. Fue pago de favores y así aseguraron los procesos estos meses. Es que esa es la duda que queda. Esa es la duda. Por acá Chemel Paladines dice, buen día. Debían guardar las formas. Es que vea Chemel, el problema es que los políticos cuando tienen poder, hay personajes que cuando tienen poder que les vale un pepino las formas. ¿Por qué creen que el poder dura toda la vida? Pues así ha sido antes, así es hoy, así será mañana. ¿Ya? Tenían que haber cuidado las formas, pero no lo hicieron. Un poquito más de tiempo se esperaban y no pasaba nada, tal vez. ¿Será que algún día no nos hubiésemos enterado si no ponía en el decreto ejecutivo la fecha de enero del 2024 de que ya le habían dado el beneplácito? ¿Será que no nos enterábamos? Y claro, acá dice Chemel, el correísmo seguramente afirmará que hubo actuación sesgada de la funcionaria durante los procesos de los últimos 15 meses. Panchito Herrera Arauz dice, 15 meses es demasiado tiempo para un beneplácito. Y una ausencia en funciones implicaría una descortesía con el país receptor del embajador, en este caso Argentina. Ojo, Francisco Herrera ha sido embajador. En su momento se desempeñó como embajador de Ecuador en México y él sabe cómo funciona el servicio exterior y cómo son estos códigos diplomáticos. O sea, cuando te dan un beneplácito, se supone que inmediatamente tienes que asumir el cargo. Así como se da el caso de que en un tiempo prudencial el país al cual se le pide el beneplácito debe pronunciarse, y si no se pronuncia, ese silencio también cuenta. Aquí Francisco dice, es demasiado tiempo, han pasado 15 meses desde que le concedieron el beneplácito. Y una ausencia en funciones implicaría una descortesía con el país receptor del embajador, en este caso Argentina. No te olvides además que la doctora Salazar fue a dar a luz en Argentina, así es, y permaneció un buen tiempo allí. Entonces es irregular por lo menos dicha situación. Acá Ricardo Bravo tiene una presunción. ¿Será que por esto nunca prosperó la extradición del señor Luque Lecaro? Es buena, es interesante, ¿no? Lo que dice Ricardo. Porque saben que ya nadie se acuerda de esto, ¿no? En el tema de Flopé, que fue archivado por la jueza Daniela Camacho, ese tema no tiene nada que ver con el señor Luque Lecaro. El señor Luque Lecaro es otra cosa. Al señor Luque Lecaro, contra él se dispuso la extradición
Y el caso de la extradición estaba en una fase de apelación. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos meses? ¿Me puede chequear cuándo fue que le concedieron la extradición? Digamos, no le concedieron a la justicia ecuatoriana y dispusieron la extradición de Luque Lecaro, André. Si me puede dar la fecha exacta. Porque ¿cuántos meses han pasado desde que se anunció la extradición y por supuesto la defensa de Luque Lecaro anunció la presentación de la apelación? Ya nadie se acuerda de Luque Lecaro. Luque Lecaro está en Argentina. Creo que es interesante lo que dice Ricardo Bravo. ¿Tiene o no tiene que ver? ¿Ah? Acá Javier Salgado. Pago de honorarios a quien abnegada y tenazmente cumplió con el trabajo sucio que se ordenó hacer, dice vergonzoso. Reflexión de el oyente. Aquí el Flaco Sánchez dice un detalle para la reflexión. Tú como gobierno puedes solicitar el beneplácito y un Estado se puede demorar hasta 3 meses en dártelo. Yo creo que es menos. 3 meses ya es demasiado. Si no te lo dan, quiere decir que no te lo otorgan de manera caballerosa. Es lo que acabo de decir, ¿no? Esos silencios en diplomacia cuentan. Con esto queda claro que si el beneplácito fue otorgado en enero del 2024, la solicitud debió haber sido en noviembre o diciembre del 2023. Es un detalle no menor que dice el Flaco. Si en esa fecha ese beneplácito se entregó en enero del 2024, lo que sí puede pasar es que lo guardas y lo activas 1 año o año y medio después, como ha pasado. Como dato extra, Milei fue nombrado o asumió el 10 de diciembre del 2023. Creo que es muy, muy interesante esta reflexión de José Antonio en este sentido. ¿Cuándo tienes una cuota política en un gobierno? Dice Yomar. A ver, la ley del servicio exterior le asigna al gobierno de turno una parte de sus representantes del cuerpo diplomático que sean provenientes no de carrera, sino de la cuota política. Por eso no todos los embajadores pertenecen o son de carrera, no todos. A ver, André ya me tiene el dato. La solicitud formal de extradición, gracias por esa agilidad, André. La solicitud formal de extradición de Hernán Luque Lecaro desde Argentina fue presentada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador el 26 de febrero del 2024. Esta acción se realizó tras su detención en Buenos Aires el 8 de febrero del 2024 en el marco del caso Encuentro, donde se lo investiga por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en empresas públicas ecuatorianas. 26 de febrero. Han pasado 14 meses. Y como diría mi pana Daniel Montalvo, naranjas agrias. No pasa nada con el señor Luque Lecaro. No pasa absolutamente nada. Son demasiadas dudas. Por eso uno siempre apela a la transparencia en el discurso oficial. Que le digan a la gente la verdad. Recapitulo. ¿La señora Salazar tiene legítimo derecho de aceptar el cargo que ella quiera porque ya renunció a la fiscalía? Sí. ¿El presidente de la República tiene el derecho de nombrar a quien quiera embajador en otro país? Sí. Sí. Así funciona esto. Sí. Pero este detalle que estoy refiriendo en este momento, para mí, termina complejizando, hasta ensuciando esta designación. Porque a lo largo de todos estos 15 meses han pasado un montón de cosas. Y la doctora Salazar estaba al frente de la fiscalía. Y hay casos que llevó adelante la fiscalía de interés del gobierno del presidente Noboa. Como en su momento los hubo en el gobierno del presidente Lasso. Como en su momento los hubo en el gobierno del presidente Moreno. Y ahí es cuando se acrecienta la duda que por qué para unos procesos sí hubo agilidad y para otros simplemente regresó a mirar a otro lado. Ahí está, esa parte. Gracias a nuestro equipo. Esa parte señalada. 29 de enero del 2024 le dieron el beneplácito. ¿Qué dice don Andrés? La pregunta del millón. ¿El fiscal Toainga, mano derecha de la ex fiscal Salazar, seguirá operando cercano al gobierno? Pregunta. ¿Y a qué país lo enviarán cuando termine su encargo? Doctor Toainga es un funcionario de carrera en la Fiscalía General del Estado. Pero claro, uno se pone a reflexionar sobre este tipo de cosas que terminan por lo menos siendo irregulares o muy, muy, muy discutibles. El Dani Montalvo dice, no ha pasado nada porque pidieron la extradición ya con el beneplácito. Entonces así es cuando uno va perdiendo la credibilidad. Y uno ya no cree en lo que dicen las autoridades. Y uno ya no cree cuando cuando tratan de dar explicaciones. Entonces yo
con todo respeto para la doctora Salazar, pero yo ya no creo en lo que ella escribió en su carta. Porque ella ya tenía el beneplácito y a ella le iban a nombrar como embajadora. Y una cosa más para cerrar. Ya viene David Rosero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ojalá que el Consejo lleve adelante con agilidad el proceso para designar a la nueva fiscal o nuevo fiscal general del Estado. Ojalá que el proceso no esté marcado por los incidentes. Ojalá que no tengamos fiscal subrogante ad infinitum, como ha pasado aquí con varias instituciones. Aquí tuvimos contralor encargado como 6 años, 5 o 6 años. Tuvimos defensor público encargado durante 5 años. ¿Ya? Tenemos en funciones prorrogadas al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos defensor del pueblo encargado varios años, el doctor César Córdoba. Él está encargado, no es un defensor del pueblo titular. Ojalá que el proceso lo hagan con agilidad. Yo quiero decirles algo, ya, sobre todo para aquellos que dicen que siempre se trató de mantener a Salazar y garantizar la prórroga, sobre todo alguna gente que perteneció al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tuvieron 2 años para llevar adelante el concurso, 2 años. El actual Consejo asumió sus funciones el 14 de mayo del 2023. Estamos mayo del 2025, 2 años. Y se dedicaron a cualquier cosa menos a de inmediato elaborar un reglamento para hacer con antelación el concurso de méritos y oposición para seleccionar una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aquí el único responsable de que el 8 de abril no se haya nombrado al relevo de la doctora Salazar es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí pueden adornarlo como quieran. Además, algunos de los críticos de lo que pasa en el Consejo fueron mayoría en el Consejo al inicio. Porque se olvidan que fueron mayoría. Hasta presidente tenían en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al inicio. Y no hicieron lo que correspondía, se dedicaron a otros menesteres. Por eso el señor Alain Berbera perdió el cargo, destituido por la Corte Constitucional. Se dedicaron a otros menesteres. Tuvieron todo el tiempo del mundo. Ahora no se quejen. Lo que sí esperamos como sociedad, yo espero al menos, es que el actual Consejo, y le tomo la palabra a Andrés Fantoni, vamos a conversar con David Rosero ya mismo, es que este proceso se lo haga con tal agilidad que no pase del primer trimestre del 2026 que tengamos un nuevo fiscal general del Estado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.